Mi nombre es Aime Paola Soberbielle Medina y hoy les voy a estar hablando sobre el libro Las células de la mente. Quien escribió el libro fue Ricardo Tapia. Vamos a desglosar los capítulos punto por punto, destacando solo lo más importante. Comenzamos nuestro viaje al mundo de las neuronas, las células responsables de nuestro pensamiento, emociones y acciones. Este estudio es fundamental porque entender cómo opera el cerebro puede abrir nuevas vías para mejorar nuestro bienestar y desarrollo, así como también tratamientos más efectivos para trastornos mentales. Sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1. ¿En dónde estás? Este capítulo de inicio nos va metiendo en una situación hipotética. Nos va explicando el desarrollo de cómo nuestra vista, nuestro oído y el tacto va captando información del entorno. Y cómo es que nuestras neuronas receptoras reciben estos mensajes. Así como también se va analizando el papel de los reflejos en las respuestas automáticas. Y cómo las neuronas motoras activan los músculos para respuestas involuntarias. También a lo largo se va discutiendo la interacción entre el medio externo e interno y cómo el sistema nervioso integra y responde a estos estímulos. En conclusión, mi querido Charles, las neuronas son receptoras que transmiten la información a otras neuronas. Estas utilizan señales eléctricas y químicas. Pero no nos adelantemos, vamos punto por punto. Capítulo 2. ¿Cómo dices? Aquí profundizamos en cómo las macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos tienen afinidad y especificidad en sus interacciones. Estas interacciones son fundamentales para la transmisión de señales en nuestro cerebrito. También exploramos la importancia de las formas tridimensionales de las moléculas para su función y cómo la información molecular se traduce en reacciones químicas dentro de las células. También se examina la comunicación molecular mediante neurotransmisores, los cuales actúan como mensajeros en el sistema nervioso, permitiendo la comunicación entre neuronas. Al igual que el capítulo 1, nos va explorando en ejemplos, imágenes y cositas así para darnos a entender mejor el capítulo. Exploramos 2 increíbles, majestuosos y bellísimos capítulos. Pero ahora toca el 3, ya que tiene el nombre de la portada. Las células de la mente. Este capítulo va explorando la arquitectura neuronal, ya que se enfoca en la visualización y el análisis de la estructura de las neuronas. O sea, la forma, sus dendritas, axones y terminales, ya que estas son cruciales para sus funciones. La arquitectura neuronal incluye los circuitos neuronales que permiten el procesamiento y la transmisión de la información. Este capítulo también explora las terminales de las células gangliares, ya que estas apoyan y protegen a las neuronas. También su papel en el mantenimiento del equilibrio químico del cerebro y la reparación de tejidos neuronales. ¿Quién diría que nuestro cerebro también es como un edificio? La diferencia es que los planos todavía no están concluidos. Ya exploramos ¿en dónde estás? También ¿cómo dices? Y las células de la mente. Ahora vamos a explorar el capítulo 4 llamado ¿qué lenguaje hablas? No sé por qué le doy esta entonación, pero prosigamos. Aquí exploramos cómo las neuronas utilizan impulsos eléctricos para transmitir información a lo largo del axón y cómo la comunicación química ocurre en la sinapsis. A continuación,
Imágenes de la sinapsis. ¡Pum! Una sinapsis. Y ¡pum! Otra sinapsis. Y ¡trácala! Axón y sinapsis. Bueno, continuamos. Se discuten los neurotransmisores como la dopamina, serotonina y el glutamato. Aquí, un poquito de Google diciéndonos qué es cada cosa. Expliquemos qué es la dopamina. La dopamina puede actuar como neurotransmisor y a veces es una neurohormona que segrega la hipófisis por lo general. Esta se le suele asociar con la sensación de placer, también de la felicidad, etc. Mientras que la serotonina suele asociársele con la depresión. Esta sustancia participa en la regulación del estado de ánimo, también en la conducta alimentaria, la del sueño y la sexual. Mientras que el glutamato es un neurotransmisor y un aminoácido. Este suele encontrarse en el cerebro y otras partes del cuerpo, a diferencia de otros neurotransmisores. El glutamato no se libera en la sinapsis, sino que también se utiliza en otras funciones, como la función del sueño electromagnética, dentro de la célula, y su papel en la excitación e inhibición de las neuronas. Estas sustancias químicas influyen en la función cerebral y como la sinapsis explora algunas ventajas y consecuencias de la comunicación química, incluyendo el impacto de los desequilibrios en neurotransmisores en trastornos neurológicos y psiquiátricos. Hablando de tanta electricidad, ahora entiendo por qué los médicos utilizan estas cositas que hacen, pues, valga la redundancia, electricidad para resucitar nuestros corazones. ¿Tendrá algo que ver? Bueno, en fin, continuamos con el capítulo 5 llamado ¿A dónde vas? Este capítulo habla más que nada sobre funciones y trastornos cerebrales. Este explora cómo diferentes áreas del cerebro están especializadas en diversas funciones, desde el control motor hasta el procesamiento emocional. Además, se abordan los trastornos neurológicos como el Alzheimer y el Parkinson. También se revisa experimentos con drogas que alteran la comunicación neuromuscular y cómo estas investigaciones ayudan a entender mejor los trastornos y potenciales tratamientos. Para hacer un libro que se publicó el 1 de enero de 1986, ¡wow! Habla de muchas cosas que actualmente ya están más investigadas, por así decirlo. No sé, yo solo digo que es un libro bastante avanzado para su época. Ignoren lo que dije en el capítulo 5, ese no se llama así, se llama ¿Quién eres? Pero ahora sí, con el capítulo 6 llamado ¿A dónde vas? Este va explorando la capacidad del cerebro y su percepción. Este va explorando la capacidad del cerebro humano para procesar información y adaptarse a nuestras experiencias, llamándose así la famosa plasticidad cerebral. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar conforme a su entorno y su experiencia. Esta cambia su estructura también conforme a los comportamientos del entorno. Esto significa que el cerebro tiene la capacidad de crear nuevas conexiones, sinapsis y reorganizar la estructura de las conexiones existentes. Se investigan también alteraciones en la percepción y la conciencia, y cómo estas pueden afectar la autoidentidad y el sentido del yo. Esta discute la idea de si el cerebro funciona como una unidad única o si hay una división funcional que podría interpretarse como dos cerebros.
Este capítulo también aborda cómo el estudio del cerebro puede promocionar nuevas perspectivas sobre la naturaleza, la mente y la conciencia, afirmando así lo que acabo de decir, con que es un libro que habla de temas muy profundos y está muy evolucionado para su época. Pero igual y solo estoy hablando por hablar, así que no me hagan mucho caso. Hasta ahora todos los capítulos nos dan un viaje diferente a diferentes aspectos del cerebro, todos hablando de lo mismo: el cerebro, sus funciones, sus partes, cómo se comunican, cómo hacen sinapsis. También nos han mostrado planos de las moléculas, tanto tridimensionales, nos han mostrado cómo funcionan, para qué funcionan y cómo todas estas partes se conectan una con otras. El libro nos ha dejado claro que nuestro cerebro es un gran plano con muchas conexiones y muchas redes neuronales, las cuales todas hacen una sinapsis, haciendo que nuestro cerebro pueda comunicarse, como los movimientos motores, también los perceptivos, como nuestra vida, como nuestra vista, olfato, tacto y oído funcionan unos con otros, y cómo cada uno es importante para nuestro cuerpo. Que aunque nos llegara a faltar una de estas cosas, nuestro cerebro seguiría funcionando y buscar la manera de adaptarse, como lo dice la plasticidad neuronal, o plasticidad cerebral más bien. De tanto decir neuronas los confundo. También cómo hacen sinapsis las dendritas y cómo está formado toda la neurona, desde el axón, el centro, las dendritas terminales, los nudos de Reinberg, etc., entre muchas otras partes. Este libro me ha dejado claro que la ciencia detrás del cerebro es algo inconcluible, porque es tan grande a pesar de ser tan pequeño, y es tan extenso y hace cosas que a veces uno no se imaginaría, que esta ciencia es interminable. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Para las personas que están interesadas en el libro, definitivamente yo lo recomendaría, porque la forma en la que cuenta las cosas se me hace muy bonita y te lleva a explorar cosas que probablemente no tan fácil podríamos explorar en otros lugares, o simplemente no se hablan. Concluyendo todo esto, mi nombre es Aime Paula Sobervilla Medina. Esto fue Las células de la mente de Ricardo Tapia, y es mi proyecto final, y ese es mi proyecto final para la clase de neurofisiología de la maestra Pamela. Gracias, maestra, ojalá le haya gustado y sáqueme un 10. No es obligatorio, pero por favor.